Hola, mi nombre es María José Velázquez González y en este video daré la definición y clasificación de los medios de contraste. Bueno, podemos empezar con qué son los medios de contraste radiológicos. Estos son sustancias utilizadas en procedimientos de imagen médica, como radiografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. Todo esto mejora la visibilidad de las estructuras del cuerpo. Funcionan al alternar de forma que se absorbe o se refleja toda la radiación y esto permite destacar algunas áreas específicas del cuerpo humano, como lo son los vasos sanguíneos, órganos o tumores. Los medios de contraste se clasifican en tres: los yodados, los godolino y los especiales. Bueno, empezamos por los yodados. Los yodados comunes son usados en estudios radiológicos como lo son la angiografía y la tomografía. Son ricos en yodo, como dice su nombre, lo que permite ser altamente visible en las imágenes. Para el medio de contraste godolino, estas son sustancias utilizadas en estudios de imagen por resonancia magnética. Todo esto permite la visualización de las estructuras internas del cuerpo que contienen gadolinio. Es un elemento que altera el campo magnético del cuerpo y aumenta el contraste de las imágenes. Para los medios de contraste especiales, estos incluyen diferentes formulaciones y combinaciones que se utilizan en situaciones específicas para el estudio, como los medios de contraste para estudios vasculares, que estos pueden incluir compuestos que mejoran mucho más la visualización de los vasos sanguíneos o tumores altamente vascularizados. También tenemos los medios de contraste de evaluación del sistema nervioso central y los de contraste específicos para alguna patología. Buenos días, mi nombre es Imer Hernández, soy el estudiante 2 y mi protocolo que voy a exponer es vías de administración de medios de contraste. Hay tres vías fundamentales que son la intravenosa, la oral y la intratecal. Vamos con la primera, la intravenosa. La más común para estudios como tomografía computarizada y resonancia magnética. Se inyecta el medio de contraste directamente en el torrente sanguíneo, como lo vemos aquí en la imagen. La vía oral se utiliza para estudios del tracto gastrointestinal como tomografía abdominal. El paciente ingiere el medio de contraste que resalta el esófago, el estómago y el intestino. Y la intratecal, como lo vemos aquí también en la imagen, se utiliza para estudios del canal espinal, como la mielografía. También se inyecta el contraste en el espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Marcela Carrasquilla, estudiante del cuarto semestre de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Para esta oportunidad de la tarea número 2 del curso de Imagenología Especial, debemos hablar acerca de los medios de contraste. En esta ocasión nos tocó el tema de dosis y medio de contrastes para los exámenes radiológicos y las reacciones adversas a estos medios de contraste. Inicialmente tenemos el bario, que lo podemos utilizar en la modalidad de tránsito esofágico o gastrorraquia, también enema de ovario de colon y estudio de intestino delgado. En el tránsito esofágico, esta administración es vía oral. Su dosis estimada es de 50 a 250 ml. De enema es vía rectal y su dosis es de 500 a 1500 ml. En estudios de intestino delgado, su dosificación es de 300 a 600 ml y este se suministra vía oral. Tenemos el gadolínio, es utilizado para la modalidad de resonancia magnética cerebral con contraste, para la resonancia magnética de abdomen y pelvis y para la angiografía por RM. Al igual que la RM cardíaca, la vía de administración es intravenosa. Para la dosificación debemos de tener en cuenta los kilogramos del paciente. Tenemos medio contraste los
yodados no iónicos. La modalidad en la que se utiliza este medio de contraste es en el TAC de toras de abdomen y pelvis, la angiografía coronaria en TC, la urografía por TC y la angiografía cerebral. Bueno, en el TC de tórax y abdomen, la vía de administración es intravenosa. Su dosificación también depende de los kilogramos del paciente. Para la angiografía coronaria, su administración es vía intravenosa, la que cambia el modo de administración es en la angiografía cerebral, que esta es intraarterial. Una de las posibles reacciones que pueden tener a estos medios de contraste están clasificadas en leves, moderadas y graves. Bueno, tenemos las leves. En las leves solamente nos produce náuseas, vómitos, calor, rubor, cefalea, palidez, desvanecimiento, picazón, que es pues generalizada, alteración del gusto, escalofríos, también puede producir temblores, erupción cutánea, rinorrea y enema periorbitario. Bueno, estas son como las más comunes, constituyen pues como el 98% de los casos, son autolimitadas y generalmente no requieren tratamiento. Siempre se le debe pues como informar al paciente de la posibilidad de presentarse los síntomas anteriormente mencionados. Tenemos moderadas, estas pueden producir lo que es la hipotensión, broncoespasmo y grados más avanzados de síntomas pues, leves ya mencionados anteriormente. Estas representan un 1% y requieren tratamiento. Tenemos las severas. En esta tenemos pues una acentuación de síntomas ya pues anteriormente mencionados. Se le adiciona pues las convulsiones, la pérdida de conocimiento, angioedema o edema laríngeo, arritmia cardíaca y colapso cardiorrespiratorio. Estas constituyen alrededor del 1% y requieren tratamiento e internación hospitalaria. Por último, ya tenemos pues las fatales, que ya estas se convierten en ya una falla renal aguda, que ya nos llevan pues como una diálisis, lactoacidosis, hipertiroidismo, arritmias, y estas son pues un poco frecuentes y se presentan aproximadamente aproximadamente un caso entre 170.000, aunque pues estas cifras pueden ser variables. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por la atención. Buenas noches, mi nombre es Marina López de Doya, soy estudiante de la Universidad UNAD. En esta ocasión vengo a explicarles los protocolos de enfermería para el cateterismo vesical en la indicación de la cistografía. El responsable de este procedimiento debe ser realizado por un enfermero profesional y en caso de que el servicio esté colapsado, lo puede hacer el auxiliar de enfermería, quien también tiene toda la capacitación de realizar el procedimiento. Este procedimiento se realiza en el cubículo donde se ubicaba el paciente. Los elementos de protección son gafas, guantes, mascarilla sencilla, traje de protección como lo es bata, pantalón, gorro, polainas, etc. Las indicaciones: este cateterismo está indicado en pacientes con estudios de diagnóstico del tracto urinario inferior y cistografía. Contraindicaciones: que se tenga conocimiento o sospecha de la ruptura uretral del paciente como consecuencia de traumatismos pélvicos anteriores, cirugía reconstructiva reciente de la uretra o la vejiga, obstrucción conocida del tracto urinario o en un paciente combativo o no cooperativo.
que son los pacientes que tienden a agredir el personal de enfermería y no siguen las indicaciones. Las recomendaciones. Se recomienda cuidar la privacidad y la intimidad del paciente al realizar el procedimiento, maniobrar cuidadosamente en el área genital, ya que es un área demasiado sensible y puede generar laceraciones fácilmente. Riesgos del procedimiento, como una creación de una falsa vía por un traumatismo o un traumatismo uretral. Medidas de enfermería que debemos de tener al realizar el procedimiento para evitar una infección durante el cateterismo vesical, y es tener una buena medida aséptica para poder realizar una asepsia correctamente, un manejo de los insumos estériles y evitar infecciones posteriores al procedimiento. Material necesario: 2 pares de guantes estériles, uno para la asepsia y otro para la inserción de la sonda, 3 paquetes de gasa, jabón antiséptico recomendado por la compañía, el agua estéril para insuflar el balón, solución salina, sonda requerida del calibre indicado para cada paciente, la lidocaína, la riñonera, el cistoflo, la jeringa de 10 cc, el microporo, sonda vesical permanente, pato o recipiente para la recolección de la orina y bolsa verde y roja para disponer de los desechos. Antes de realizar el procedimiento, al ingresar el paciente al cubículo, debe de asesorarse con la identificación correcta del paciente: nombre, cédula, edad del paciente, explicar el procedimiento al paciente o al familiar. En caso de ser un paciente menor de edad, debe estar acompañado. Si el paciente tiene sonda, cuál fue la fecha de la última instalación, y si el paciente no tiene sonda, si ha presentado algún tipo de traumatismos anteriores y hace cuánto tiempo. Si el paciente tiene sonda vesical, realizar los siguientes pasos: usar un par de guantes limpios antes del retiro de la sonda. Se debe verificar que la bolsa recolectora esté completamente vacía, tomar una jeringa de 10 o de 20 para extraer el líquido con el que se insufló el balón anteriormente, evitando el momento de retirarlo un traumatismo. Retirar la sonda con precaución y desechar la sonda en la bolsa roja. La asepsia. Utilizar ambos guantes, pero se debe conservar el estéril de su mano dominante. Esto quiere decir que debemos de utilizar para ambos procedimientos guantes estériles. La asepsia se realizará de la siguiente manera: siempre con movimientos circulares dentro de la periferia, de arriba hacia abajo, sin devolverse, usando gasas una sola vez. Se retira el jabón siguiendo esta misma dirección. Bueno, la asepsia en la mujer, con los dedos índice y pulgar de la mano dominante se separan cuidadosamente los labios. Se dispone el meato urinario y se lava en este orden: meato urinario, labios menores, labios mayores, región inguinal y zona púbica anterior. Por último, el periné. Una vez aseado el periné, no se debe tocar entre sí los labios para observar el orificio uretral. Si se evita la contaminación indeseable de la zona, se cubre con un meato urinario con gas estéril. En el hombre se toma el pene de manera firme, en un ángulo de 90, se baja el prepucio y se limpia con gasa impregnada de jabón antiséptico. Se inicia en un meato urinario, luego el glande, en el surco balano propucial, y continúa con movimientos circulares por todo el cuerpo del pene hasta la raíz, y termina con los testículos sin devolverse. Se desecha la gasa y se repite el procedimiento 3 veces y se deja una gasa estéril cubriendo el meato urinario. Realizar el cambio de los guantes por los otros guantes estériles, porque ya empieza el procedimiento. Ubicar al paciente en posición ginecológica si es una mujer, posición supina con las piernas separadas y las rodillas flexionadas, posición supina si es un hombre. Abrir en una superficie plana la riñonera estéril y sobre la envoltura disponer todos los insumos necesarios para la realización del procedimiento. Impregnar las gasas con la solución antiséptica descrita. Se deben dejar 3 gasas secas para realizar el barrido del jabón y otra gasa para disponer de la lidocaína y lubricar muy bien el externo de la sonda. Realizar lavado de manos con los guantes estériles. Instalar la sonda al equipo de cistoflo y sistema cerrado.
La inserción de la sonda. Tomar con la sonda con la mano dominante como un lapicero sin tocar el extremo de ella, al extremo al introducir y aplicar el lubricante que está en la gasa. Previamente se instala la sonda y el equipo del Cistoflow, mantener la técnica aséptica y comprobar la integridad del balón de la sonda. Antes de iniciar su introducción, aplicar el anestésico en la sonda de inserción, mujeres 5 cc y hombres 10 cc. Esto varía es porque la uretra del hombre es mucho más larga que la de la mujer. Indicar al paciente que respire lenta y profundamente por la boca. Con esta medida se favorece a la relajación del esfínter externo de la uretra. Introducir la sonda hasta que vea el retorno de orina. Recordar que nunca se debe sentir resistencia. Esto quiere decir que a medida que vamos insertando la sonda por el meato urinario, no debemos de sentir que algo obstruya. Y si sentimos, no debemos realizar fuerza. En el sondaje permanente, insufla el balón con agua estéril. Insuflar el balón según la recomendación del proveedor de la sonda. Ejemplo, hay pacientes que por primera vez con el cateterismo utilizamos una sonda Foley calibre número 14. Cada sonda, cuando la cogemos, dice con cuánto se debe insuflar el balón. Por lo regular está 14, se insufla de 15 a 20 cc de agua estéril. La recomendación del proveedor, según pues cada sonda. En el sondaje evacuante debe haber el recipiente para recibir la orina. Tomar la muestra de orina en caso de haber sido solicitada. Permitir que salga toda la orina con el fin que la evacuación sea completa y verificar características y volumen de la orina. Bueno, en este caso la inserción de la sonda para la cistografía, ya después de que la sonda esté fija, insuflado el balón, ya se debe pues como realizar el paso del medio de contraste de acuerdo pues a la cantidad indicada por el médico. Se debe también pues como fijar la sonda al lado de la sonda vesical, al lado pues como de la pierna del paciente, como para evitar accidentes. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Zuluaga Rivera y el día de hoy expondré la extravasación de medios de contraste y tratamiento y el consentimiento informado para la administración de ellos. La extravasación de medios de contraste y tratamiento consiste en una complicación que ocurre cuando el medio de contraste utilizado para los procedimientos de diagnóstico por imágenes se filtra fuera del vaso sanguíneo, lo que hace que haya una acumulación en los tejidos, ya sea por una punción inadecuada de la vena o por la ruptura de ella misma. Acá se puede observar cómo el medio de contraste se queda ahí. Los factores de riesgo están relacionados con la técnica de la inyección y con las condiciones del paciente. Para los mecanismos y toxicidad es que estos medios de contraste intravenoso pueden dañar los distintos tejidos o planos anatómicos a los cuales accede una vez extravasado. Los tipos de extravasación. Existe la extravasación subcutánea que diseca el tejido celular subcutáneo. También existe la extravasación subfacial, que es la que ingresa a planos profundos dentro de los compartimientos musculares. Y también encontramos la extravasación mixta, que si se observa de una forma mixta es con el tejido celular subcutáneo y también compromete un compartimiento muscular. Para el consentimiento informado de la administración de medios de contraste, lo que se busca es que el paciente tenga la información y tenga claro cuáles son los posibles efectos colaterales con el uso de estos medios de contraste intravenoso. El medio de contraste se le aplica al paciente si él lo permite. Para eso es el consentimiento informado, de que él voluntariamente decida si acepta o rechaza este tipo de tratamientos. Bueno, comenzamos con qué es la técnica aséptica para los procedimientos radiológicos. Esto es un conjunto de prácticas y procedimientos que se utilizan para prevenir la introducción de microorganismos y asimismo reducir el riesgo de infecciones durante procedimientos médicos, quirúrgicos, incluidos también los procedimientos radiológicos.
Bueno, podemos ver que la técnica aséptica en radiología se puede clasificar en dos categorías principales. La primera de ellas es la técnica aséptica médica, que se enfoca o se aplica en los procedimientos menos invasivos y se enfoca más en la prevención de infecciones a través de medidas básicas como son la higiene y la desinfección. Por otro lado, tenemos la técnica aséptica quirúrgica, que esta se utiliza en cirugías invasivas, donde se requiere un control riguroso de la contaminación y un ambiente estéril. Ambas técnicas son fundamentales para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal médico durante todos los procedimientos. Aquí podemos ver algunos de las técnicas asépticas que se utilizan, como lo son el lavado de manos, el uso de campos estériles, igualmente como la utilización del equipo estéril, también utilizar los guantes adecuados, batas, todo debidamente esterilizado. También podemos encontrar la eliminación adecuada de los desechos, la manipulación de los medios de contraste y la manipulación cuidadosa de todos los instrumentos, ya sean quirúrgicos o radiológicos que se usen en los procedimientos. Buenos días, mi nombre es Imer Hernández, soy el estudiante 2 y mi protocolo es protocolo de venopunción. La venopunción es un procedimiento fundamental en la práctica de enfermería que consiste en la punción de una vena para obtener muestras de sangre, administrar medicamentos o fluidos. Preparación de material: guantes no estériles, torundas de algodón con alcohol al 70% o solución antiséptica, jeringa o sistema de extracción de sangre, conocido también como vacutainer, agujas dependiendo del tipo de punción, aguja calibre 18 al 25, aunque también tenemos las agujas, los catéteres de 14 y 16 que se utilizan para grandes cirugías como de corazón abierto, torniquete, espadradrapo o apósito adhesivo, contenedor para objetos cortopunzantes, también conocido como guardián, bandeja para material desechable, tubos de recolección de sangre en caso de extracción. 2. Verificación de la orden médica. Verificar que exista una indicación médica clara para la venopunción. Confirmar la identidad del paciente y asegurarse de que haya consentimiento informado si es necesario. Lavado de manos y colocación de guantes. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica antes y después de la venopunción. Colocarse guantes no estériles para proteger tanto al paciente como al profesional de la salud. 4. Selección de la vena. Inspeccionar y palpar las venas seleccionando una adecuada para la punción. Las venas más utilizadas son vena cubital, mediana, preferida en la fosa antecubital, vena cefálica, vena basílica, y evitar zonas con hematomas, edemas o cicatrices. 5. Antiasexia de la zona de punción. 6. Punción venosa. Sostener la piel tensa con el dedo pulgar para inmovilizar la vena. Insertar la aguja en un ángulo de 15 a 30 grados con el bisel hacia arriba. Aspirar suavemente o conectar el tubo de recolección según el dispositivo utilizado para obtener la muestra de sangre. 7. Desinfección y descarte del material. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Marcela Carrasquilla Mazo, estudiante del cuarto semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la UNAD. Bueno, para esta tarea número 2 del curso Imagenología Especial voy a hablarles un poco acerca de los diferentes tipos de catéteres utilizados en procedimientos de radiología. En primer lugar tenemos los catéteres de angiografía. Este nos sirve para la visualización de los vasos sanguíneos mediante una angiografía. Las características de estos catéteres que generalmente son flexibles, finos y largos y tienen múltiples orificios para permitir el paso del medio de contraste. Tenemos unos ejemplos que son los catéteres tipo Hopkins, que es el derecho e izquierdo, que estos nos sirven para la coronariografía. Tenemos el pictile, que son para las angiografías aórticas o ventriculografías. Tenemos los catéteres de acceso vascular o introductores. Estos nos sirven para la administración de medio de contraste, medicamentos o intervenciones terapéuticas.
Sus características son que estos catéteres son más anchos y permiten pues el paso de otros dispositivos como son balones, guías o stent. Tenemos los catéteres de embolización, que este nos sirve para ocluir los vasos sanguíneos, como en el tratamiento de aneurismas, malformaciones o arterias arteriovenosas. Bueno, tenemos que estos están diseñados para llevar materiales embolizantes y bloquear el flujo sanguíneo. Tenemos los catéteres de balón. Esos son principalmente para realizar las angioplastias o hacer dilataciones en los vasos sanguíneos o conductos obstruidos. Las características de esos catéteres es que poseen un balón en su extremo que se infla para expandir el área obstruida. Generalmente antes de ingresar pues, al área para ocluir o dilatar, ingresa cerrado y ya estando allí ya lo expanden para realizar pues, como esa oclusión. Tenemos también los yelcos o catéteres periféricos. Este es para el uso de acceso venoso periférico, para inyectar medio de contraste o administrar medicamentos. Bueno, las características de esos catéteres que generalmente son cortos y rígidos. Son de diferentes calibres que varían pues desde el 14G, que es el más grueso, y va hasta el 24G, que es pues el más delgado. Bueno, muchísimas gracias por la atención brindada. Esto ha sido todo hasta el momento. Buenas noches, mi nombre es Mariana López Bedoya, soy estudiante de la Universidad UNA y en este corto video voy a explicarles el protocolo de colocación de sonda Foley para el procedimiento de enema, de colon por enema. El objetivo es realizar la colocación de una sonda Foley para la administración de un enema en estudios radiológicos del colon o para fines terapéuticos bajo indicaciones médicas. El responsable de este procedimiento es realizado por el auxiliar de enfermería. El material necesario es sonda Foley, tamaño adecuado según la indicación del médico, lubricante, puede ser y es el más indicado que es la lidocaína, jeringa para insuflar el globo de la sonda, generalmente de 10 cc, agua estéril, guantes estéril, paño estéril, solución antiséptica, dispositivo para la administración del enema según sea el caso, ¿cierto? Área para realizar el procedimiento. Este procedimiento se realiza en el cubículo del paciente. Precauciones: revisar la indicación médica, cantidad de la solución indicada por el médico, retirar el protector de la cánula, introducir la cánula lentamente, nunca realizar presión, retirar la entrada del aire, colocar el irrigador a la altura de 40 centímetros por encima del nivel de la cadera del paciente, proteger la cama con el caucho, y si el paciente presenta alguna reacción mientras pasa la solución, se suspende el procedimiento de esta. Elementos de protección personal son las gafas, guantes, mascarilla quirúrgica, traje de protección como lo es bata, pantalón, gorra y polainas. El procedimiento realizado. Como primero vamos a explicar al paciente el procedimiento a realizar y tener su consentimiento informado ya firmado, donde él acepta que se va a realizar el procedimiento. Por segundo debemos lavarnos las manos y bolsarnos los guantes. Preparar la sonda Foley aplicando lubricante hidrosoluble en su punta para facilitar la inserción. La sonda, por lo regular en este procedimiento, siempre se realiza con una sonda calibre número 14. Acostar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, limpiar la zona anal con solución antiséptica para evitar infecciones y la colocación de la sonda Foley.
El siguiente paso es introducir suavemente la punta lubricada de la sonda Foley en el recto del paciente, así como lo vemos acá en esta imagen, avanzando cuidadosamente hasta que la sonda esté en la posición adecuada para la administración del enema o la retención de la solución. Una vez colocada correctamente, llenar el balón con la sonda y llenar el balón de la sonda con la cantidad de agua estéril adecuada. Por lo regular, en este caso, utilizamos que se insufle el balón con 5 cc de agua estéril. Esto asegura que la sonda se mantenga en su lugar y evite que se desplace durante el procedimiento. La administración del edema sí aplica en el caso. Colocar la sonda Foley al sistema de enema o dispositivo de administración de solución. Indicar la administración lenta de la solución prescrita por el médico. Vigilar al paciente en todo momento para identificar signos de incomodidad o complicaciones. Y retiro de la sonda Foley. Por lo último, recoger todo el material utilizado y descartarlo adecuadamente. Y por último, realizarnos un lavado de manos. Durante este procedimiento, siempre debemos tener en cuenta que el paciente no debe sentir nunca dolor, no debemos ver que haya sangrado, y también que al introducir sea el enema o el medio de contraste el paciente no sienta sensación de llenura o náuseas, que es un signo de alarma. Muchísimas gracias. Los protocolos de enemas rectales lo que buscan es contarle al paciente la preparación que se debe tener para el día del examen. Los 2 días antes se debe consumir una dieta blanda. Un día antes del examen debe consumir también la dieta blanda y tomar medio frasco de trabajo. También debe llevar el día del examen una lista de los medicamentos que tome en casa, sean para tratar problemas respiratorios, medicamentos para el dolor de pecho, si toma alguno, y si tiene una osteomía, traer también la bolsa con los materiales adicionales que usa el paciente. Se le explica que para qué sirve el examen, y lo que trata un enema de contraste es un escaneo de imagenología por radiografía de colon. Lo que hace este contraste es que se vea más fácil el colon en las imágenes de la radiografía, donde se pueden identificar masas, divertículos y otras enfermedades. También sirve para evaluar el colon en caso de que se tenga presencia de sangrados rectales o dolores. El día del examen, esta prueba requiere una preparación para disminuir la cantidad de material fecal en el recto y se realiza 2 horas antes de la prueba. Los cuidados que se deben tener después del examen es que se puede continuar normal con las actividades que se hacen en la vida diaria, como trabajar, estudiar, ejercitarse, y ya si tienen algunas dudas se puede consultar con el personal de salud. También hablamos sobre el protocolo de nefroprotección. En el protocolo de nefroprotección, estas son unas medidas que se dan al paciente que son para minimizar el riesgo de lesión renal aguda. Esto se usa pues el medio de contraste en pacientes con función renal comprometida. Entonces lo que se le hace es evaluar la función renal, elegir el medio de contraste, también se debe tener una hidratación y se debe hacer un monitoreo para controlar la función renal y los electrolitos después del procedimiento. La dosis del medio de contraste puede ser máximas recomendadas o ajustadas según la función renal, eso ya depende de cada paciente. Y las consideraciones adicionales es que se debe tener edad y peso del paciente, el tipo de procedimiento y la duración que se tiene, y otros factores de riesgo para la lesión renal aguda.